Un saludo para todos en esta oportunidad que Dios nos da para encontrarnos nuevamente, para dar inicio a la lección número 1 del cuarto trimestre, que tiene por título Unidad en Cristo. Que Dios nos bendiga y nos permita dar inicio a un trimestre que será de gran bendición para todos, para cada miembro de este pueblo apartado por Dios. Para todos un caluroso saludo con el deseo de dar inicio a este estudio del cuarto trimestre de la lección de escuela sabática, que tiene como idea central para todo el trimestre la unidad en Cristo. La unidad en Cristo. Y la lección número 1 tiene por título La creación y la caída. La historia del pueblo de Dios comienza con la creación de la humanidad. Y posterior a esta creación, después que Dios le da el señorío a la raza humana para que gobierne todo lo creado por él, creación que fue fundada bajo ese fundamento del carácter de Dios que es amor. De esa manera lo relata el Evangelio, el apóstol San Juan, cuando dice que Dios es amor. La Biblia revela lo que Dios tenía, la intención que Dios tenía con la humanidad, que era que fuese la humanidad una sola familia. Lamentablemente esta unidad quedó quebrada, dañó después de la trágica caída en pecado de Adán y su esposa Eva, y que terminó con la expulsión de estos del jardín del Edén. Hermanos, el versículo para memorizar lo encontramos en Génesis 15, 5 al 6. Dice: Y Dios lo llevó fuera a Abraham y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. En esta lección número 1, la creación y la caída, vamos a estudiar 3 ideas principales. La primera, fundamentos del amor y la unidad. 2, la interrupción de la armonía. Y 3, la restauración de lo perdido. Aquí observamos 3 situaciones diferentes una de la otra y debemos empezar por la primera, y tiene que ver. Cuando Dios creó la raza humana a través de Adán y Eva, esta creación fue hecha a partir como fundamento el mismo carácter de Dios. De hecho, el texto sagrado dice que Dios creó a Adán a su imagen y semejanza, y que obviamente también está Eva, su esposa. Entonces, cuando Dios creó a Adán y a Eva, tenían como propósito original que la creación, que incluía el propósito original de Dios en la creación, incluía la coexistencia armoniosa y la relación interdependiente de todas las formas de vida. Era un mundo hermoso creado para la familia humana. Todo era perfecto y digno de su creador. De hecho, el texto dice que cuando Dios terminó de hacer todo lo que hizo, terminó su creación, termina con una frase diciendo que todo era en gran manera bueno. Algunas versiones dicen en gran manera hermoso, refiriéndose no solo a lo físico, sino también a que incluía la armonía, la buena convivencia entre el universo, entre las leyes de la física, entre los mismos habitantes, llámese animales, llámese ser humano. Pero también se observa que Dios entonces cuando crea a Adán y a Eva, lo crea a su imagen y semejanza con el propósito que el hombre también adquiriera esa capacidad de amar profundamente como lo hace Dios con sus seres creados. Es aquí donde observamos lo que dice el texto de Primera de San Juan, capítulo 4,
Versículos 7, 8 y 16. Nos lo va a leer mi hijo Isaac. Hermanos, Primera de Juan capítulo 4 versículos 7, 8 y 16 dicen: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Como consecuencia de la caída de Adán y Eva, después de haber comido del árbol que Dios les mandó no comieran, se observa que Dios los sacó del huerto del Edén. Pero antes de sacarlos del huerto del Edén, se observa que cuando Dios los interroga sobre lo que habían hecho, si habían comido del árbol prohibido, porque ellos veían que se estaban observando desnudos, Dios le pregunta: ¿acaso has comido del árbol que te mandé no comieras? Adán, de manera perfecta como consecuencia del pecado, le va a responder a Dios: la mujer que tú me diste. Adán no estaba en ningún momento aceptando su pecado, no estaba aceptando su error, no había aceptado ni siquiera las consecuencias de su acto de desobediencia a Dios. Lo que traía un elemento más y era la desunión como consecuencia de haber desobedecido a Dios. ¿Desunión con quién? Se estaba desuniendo de su creador, porque le echó la culpa a Dios. Es que tú me diste estas dos. Se estaba desuniendo, se estaba separando, estaba generando división también con la mujer, con Eva. Y como consecuencia Dios establece una separación entre Adán y Eva, diciendo que a partir de ahora uno de los dos trataría de gobernar, de dominar, de enseñorearse del otro. Y es aquí donde observamos las primeras consecuencias. Y Dios también le pregunta a Eva: ¿qué has hecho? Y la mujer tampoco acepta su pecado, tampoco acepta su responsabilidad. Al contrario, dice: la serpiente que tú creaste, volviendo a establecer la misma situación con Adán, echándole la culpa a Dios del pecado que ella misma había hecho, estableciendo separación entre el hombre y Dios, entre la humanidad y Dios, juntamente también con la naturaleza, como lo era la serpiente que estaba dentro de los animales. El siguiente capítulo 4 de Génesis, se observa a dos jóvenes, a dos hermanos, Caín y Abel. Dos hermanos que debían amarse, cuidarse uno al otro. Estaban cada día más distanciados porque uno deseaba seguir sus propias inclinaciones egoístas en lugar de seguir el modo de adoración establecido por Dios. Se observa entonces que Abel va a llevar sus mejores animalitos para ser sacrificados en holocausto a Dios, mientras que Caín va a llevar lo mejor de la tierra. Parece que Abel era ganadero, mientras que Caín era agricultor, y cada uno quiso llevar de lo mejor que tenían. Pero se observa que el texto dice que Dios miró con agrado a Abel, mientras que a Caín no, lo que generó celos, envidia, odio, resentimiento, no solamente contra Dios por haber Dios rechazado lo que llevó Caín, porque Caín quería llevar como sacrificio lo que a él le parecía de manera egoísta, como resultado de estar separado de Dios, mientras que Abel simplemente de manera fiel quiso seguir el precepto establecido por Dios para su adoración. Y como consecuencia observamos que se ve el primer homicidio que se ve como aquel joven que levanta su mano contra su hermano y lo mata. En Génesis capítulo 6, versículo 5, el texto dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Lo que establece que los antediluvianos, aquellos seres con unas habilidades y unas cualidades impresionantes, físicas, intelectuales, cada día se alejaban más de Dios. Como consecuencia de alejarse más de Dios, trae algo natural y es poco amor, más odio, más maldad. Recuerden que Adán y Eva antes de pecar no conocían la maldad, no conocían el mal. Al conocer el bien, conocían la vida, la salud, conocían la felicidad, conocían el mirar a Dios cara a cara. Ahora conocen el mal, el odio, el resentimiento, la envidia, la muerte, la enfermedad, el sufrimiento y todo lo que tú y yo vivimos a diario en nuestras vidas y observamos que otros también la viven. Y es aquí donde se observa que en el tiempo de Noé ya se ha desarrollado tanto la maldad que el texto dice que los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Y como consecuencia Dios decide destruir todo lo creado, pero no abandona a la raza humana. Llama a Noé para que construya un arca, como para que él y su familia sean salvos, y todos aquellos que quisieran entrar al arca que construyó Noé, pero solamente van a entrar él, sus hijos y sus nueras, lo que va a permitir que 8 personas después del diluvio reinicien lo que Dios quiso inicialmente con la raza humana. Después del diluvio, estos hombres, Noé y su familia, van a repoblar la tierra. Y dice el texto que los habitantes, después del diluvio, quisieron construir una ciudad, y en esa ciudad llamada Babel construyeron también una torre de Babel. Esa torre tenía como propósito simplemente desafiar a Dios y no creer en la promesa de Dios con el arco iris. Mis hermanos, los arqueólogos han venido demostrando que Mesopotamia fue una región densamente poblada desde los tiempos históricos, desde tiempos muy antiguos. Ejemplo de esto han encontrado que existieron algunas culturas como los sumerios, y esas excavaciones también han descubierto muchos templos en forma de torres dedicados a adoración a varias deidades, como también han demostrado que los sumerios fueron los que inventaron el escribir en tablitas de arcilla. La construcción de la Torre de Babel fue un monumento a la sabiduría y habilidades superiores. ¿De quiénes? De los hombres. Quisieron desafiar. Somos más fuertes que Dios. Como consecuencia de haberse alejado de Dios, el ser humano siempre va a creer que él no necesita de Dios cuando estamos lejos de él. De acuerdo con el propósito divino, los hombres debían haber presentado la unidad por medio del vínculo de la religión verdadera. Cuando la idolatría y el politeísmo rompieron ese vínculo espiritual interno, no solo perdieron la unidad de la religión, sino también el espíritu de la hermandad. Y como consecuencia, con la Torre de Babel dice el texto que Dios descendió y confundió sus lenguas. Antes de esto, el texto de Génesis capítulo 11, en el versículo 1, dice que el pueblo era uno, que tenía un solo idioma, una sola cultura, una forma de actuar. Pero después que Dios desciende y les confunde sus lenguas, ellos no continúan con su obra, con su construcción, pero sí va a dar como resultado muchas culturas, porque ellos se van a dispersar por distintas regiones de la tierra y va a surgir una cantidad de culturas, de idiomas, de etnias
una diferente a la otra, que a menudo han estado en conflicto entre ellas mismas. Y es aquí donde se observa una vez más elementos de desacuerdo, de poca armonía, de poca unión entre unos con los otros. Tengamos en cuenta el texto de Gálatas 3:29 que dice esto: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces observamos hasta ahora dos ideas. Una, Dios creó a Adán y a Eva perfectos, sin conocer el mal, sin conocer el dolor, solo conociendo el bien. Luego el hombre peca, se separa de Dios, como consecuencia pierde el amor por el prójimo, el amor por sí mismo, el amor por su relación con Dios. Pero ahora, luego dice que más adelante Dios va a llamar a un hombre llamado Abraham. Un hombre llamado Abraham, y este hombre, con el texto que acaba de mencionar mi esposa, de Gálatas 3:29, simplemente lo que está ocurriendo es que Dios quiere restablecer el pacto que una vez hizo con Adán y que también hizo con Noé, y ahora hace un pacto con el Señor llamado Abraham. Todos sabemos que Abraham fue un hombre bastante importante para la religión judía, y que se da también como un patriarca o fundador o quien dio origen a la cultura de Israel. Aquí encontramos varios elementos con relación del por qué Dios llama a Abraham para reiniciar con él su propósito de bendecir a la humanidad entera. Y aquí encontramos varios elementos básicos de esa unidad que Dios quiere establecer con su pueblo. Primero, este señor Abraham era alguien que obedecía a la palabra de Dios constantemente. Segundo, que tenía una esperanza en la promesa de Dios. Tercero, creía que Dios le daría un hijo y que en sus días y que un día sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Cuarto elemento está en que ese señor Abraham confió plenamente en el plan de la salvación, lo que va a permitir que Abraham sea considerado como amigo de Dios, sea considerado alguien muy cercano a Dios. Y esto va a marcar una diferencia. Hermanos, Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Muy bien, hijo, excelente. Qué texto tan interesante. Dios consideró a Abraham su amigo, lo que implica que Abraham y Dios llegaron a tener una relación bastante cercana uno con el otro, lo que implica que Abraham no era cualquier adorador, era alguien que adoraba en amor, era alguien que había entendido que Dios es un ser con un carácter lleno de amor para con nosotros, para con su pueblo. Y es aquí donde podemos también entender que el texto, porque también podríamos preguntar, bueno, pero entonces ¿por qué Dios llamó a Israel para que fuera su pueblo? ¿Será que era un pueblo especial? ¿Será que era algún pueblo con alguna relevancia frente a los demás? Pues realmente cuando leemos la Biblia encontramos que en Deuteronomios capítulo 7, 6 al 11, mira cómo dice, donde se despejan todo tipo de dudas frente a la elección de Israel como su pueblo. El texto dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres,
os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Aquí observamos un elemento sencillo de entender, y es que Israel, que Abraham, que Noé, ninguno tenía nada que ofrecer a Dios. Es decir, ninguno tenía méritos propios, que simplemente Dios escogió a estos hombres simplemente porque Dios los miró con gracia, porque simplemente actuó la gracia de Dios. No había de qué jactarse, eran igual que los demás hombres. Inclusive, el texto dice que era el pueblo más insignificante, con menos valor, si podríamos hablar de valor. Es decir, que el texto está hablando que el pueblo no tenía de qué jactarse, no había mucha sabiduría, pero es ahí donde empieza Dios a actuar en favor de su pueblo elegido, escogido, para que anuncie las buenas nuevas y traiga bendición a todas las familias de la tierra. Claro está, si eran obedientes, serían preservados de las enfermedades que afligían a otras naciones, y serían bendecidos con vigor intelectual, con sabiduría, con inteligencia, donde las demás naciones debían admirar cómo Dios les bendecía a ellos constantemente en todo momento. Hemos terminado esta lección donde hemos observado algunos elementos bastante interesantes para comprender, donde hemos observado la creación y la caída, donde hemos desarrollado 3 ideas principales: el fundamento del amor y la unidad, la interrupción de la armonía y la restauración de lo perdido. Adán y Eva, luego viene el pecado y nuevamente vuelve a llamar a Abraham para restaurar ese pacto que había hecho inicialmente con la raza humana. Mis hermanos, preparémonos para que este trimestre sea una bendición para todos y que podamos estar presos para hacer su santa voluntad. Oremos. Amado Dios, ten misericordia de tu pueblo y ayúdanos para conservar la verdad en un lugar alto donde todo el mundo pueda darse cuenta de la verdad que deben conocer. Dios nos bendiga, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.